A ver, enseguida lo vamos a revisar esa parte. Aló, buenas tardes. Ahora, a ver, hagamos la prueba. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se oye, colegas? Está bien, licenciado, se Sí, oye. está muy bien. Ahora sí, ¿está mejor Sí, o se le todavía sigue escucha. bajo? Está muy Sí, bien. está bien. Está bien, entonces de esta manera vamos a dar inicio a esta temática que viene a ser lenguaje y comunicación, ¿no? Muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que conlleva ambos términos, lenguaje y comunicación. Pero para resolver este problema o para darnos una respuesta, tenemos que remontarnos un poco a la historia, ¿no? Del lenguaje. ¿Cuándo fue que surgió? ¿Cuáles son los primeros indicios del lenguaje? Y posteriormente, cómo se dio a cabo la comunicación. Pero para empezar, se puede definir que tanto lenguaje como comunicación son dos términos que deben ir de la mano, porque sin lenguaje no existe comunicación. Y sin comunicación tampoco existiría el lenguaje. ¿No es cierto? Colegas, ¿qué tal? Entonces tiene que llevarse esto de esta manera, siempre de la mano. Tenemos que entender ambos términos, ¿ya? Ahora empezaríamos un poco a desglosar este tema de la siguiente manera. Está bien, entonces acá está el título. Me voy a presentar. Primero, mi nombre es Johnny Quispe, soy licenciado en Lingüística e Idiomas. Es una de las ciencias que se encarga de qué? Del estudio completo del lenguaje. ¿Qué quiero decir con estudio completo? Va a tratar sobre todos los aspectos de la lengua, como ser el significado, la composición, la articulación de los sonidos, temas de sintaxis, gramática y demás asuntos. Lo va a estudiar de manera general. Bueno, estamos empezando con el tema de lenguaje y comunicación. ¿Qué vamos a entender por lengua? Hay que saber distinguir tres términos muy básicos en cuanto a lenguaje. Son muy diferentes cuando nosotros hablamos de lenguaje, lengua y comunicación. Ahora sí, ¿pueden ver las diapositivas? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo están? Profes, ¿qué tal? Sí, sí, se Ahora Sí, puede ver. ahora sí se visualiza, ya. Entonces vamos a empezar con la definición de tres términos básicos en cuanto a lenguaje y comunicación. La diferenciación entre lenguaje como primer término, luego vamos a hablar de lengua y luego de habla. Es necesario diferenciar ambos, bueno, estos tres términos, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos referencia a lenguaje, vamos a decir que es la habilidad que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos. El lenguaje es esencial para la comunicación en este punto, porque gracias a esta articulación o a esta forma o a esta cualidad que tiene el ser humano, se puede llegar a la comunicación, ¿ya? Pero cuando hablamos nosotros de lengua es algo más particular. Yo cuando hablo de lengua lo relaciono directamente con idioma. ¿Por qué? Porque se puede conceptualizar el término lengua
como un conjunto o un sistema de signos y sonidos establecidos. Incluso esto ya va a contar con una gramática. Muchos ya sabemos qué es una gramática, ¿verdad? La gramática es la composición del orden, la estructura, la correcta articulación, pronunciación, tipos de palabras y demás. Entonces, la lengua siempre se va a relacionar con el idioma. Entonces, lo vamos a tomar esto como un sinónimo. Lengua igual a idioma. Entonces, lengua se relaciona bastante con el idioma. Y al momento de yo decir idioma, voy a relacionarlo directamente con un campo o también una delimitación, como se podría decir, que sería geográfico o regional. Cuando yo hablo de un idioma, hago referencia a un lugar en específico. Por ejemplo, si nosotros estamos en Bolivia, el idioma sería directamente el castellano, pero no solo el castellano. Como muchos de nosotros conocemos, hay una infinidad también de lenguas que están vigentes, como ser el quechua, el guaraní, el aymara y demás. Entonces, lengua es un sistema de signos y sonidos organizados, ya establecidos, que ya tienen una gramática, ¿ya? En este punto podemos incluso hablar lo que es la Real Academia Española, que vendría a ser la RAE. Muchos conocemos la RAE como Real Academia Española, que es la entidad que va a empezar a regular la introducción de nuevos términos, la actualización de algunos, la definición de algunos que quizás no conocíamos, y así constantemente se va a ir actualizando el tema de la lengua. Luego, el siguiente componente que debemos aprender también antes de pasar a esta parte es qué es habla. ¿Qué es habla? Estamos yendo de manera general a manera particular. Lo general sería lenguaje. Algo más particular, lengua. Algo mucho más particular, habla. Cuando nosotros nos referimos a habla, tal vez pueden tomar apuntes, ¿no? O tal vez pueden hacer un cuadernito de apuntes. Habla es el uso individual de la lengua. Entonces, si la lengua es un sistema de signos organizados o sonidos ya establecidos con una gramática, el habla va a ser el uso individual que le da cada individuo a la lengua. De ahí la diferencia en que lengua, la manera correcta como se habla, un claro ejemplo sería, tengo que ir con mi amigo a la feria, por así decirlo, un ejemplo. O tengo que ir al Instituto Rey de Reyes. Sería un ejemplo de lengua. Pero nosotros cuando hacemos referencia a habla, es algo muy diferente. Decimos, tengo que ir al Instituto Rey de Reyes. Es una manera incorrecta incluso de poder pronunciar, pero esto es entendido de habla porque muchos de nosotros no vamos a respetar las reglas de escritura o las reglas de correcta pronunciación de las palabras. Yéndonos a un lado muy extremo, puedes decir incluso guair, ten que ir, huir, incluso una palabra novedosa, bueno, que ahora estoy escuchando bastante en el medio, pero son palabras que exactamente no estarían admitidas en la gramática. El mismo hecho de decir subir ¿cómo era? Subir arriba, bajar abajo, entrar adentro, salir afuera. Términos que no están admitidos en la gramática. El hecho también, el simple hecho de decir me he estido, te has estido, nos hemos estido, igual es un término o es un claro ejemplo de habla, ¿ya? Entonces, vamos a definir esto, ¿no? Lenguaje como habilidad para poder comunicarnos. Esta habilidad se va a relacionar directamente con el ser humano porque es el que mejor lo ha desarrollado, porque ha llegado a ponerle escritura, sonido, forma de interacción y demás. Y luego pasa a ser lengua. Lengua ya sistema de signos más particulares y con una gramática ya establecida. Habla ya de uso más particular, de uso más, incluso se puede decir que las personas de La Paz van a hablar diferente a las que viven en Santa Cruz, que de las que viven en Oruro o en otro departamento. Entonces surge la necesidad de sí o sí poder definir de manera correcta estos términos. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos, profes? ¿Todo bien?
Estamos todavía vivos, ¿están presentes? ¿Cómo están? Profes, Estamos presentes. Sí, aquí. ¿están bien o se están asustando? Sí, atentos. Atentos y presentes. Positivo, Somos Ulises, está súper. Todo bien, Positivo. Ulises. Todo bien, Sí, correcto. adelante. Correcto, entonces, correcto. Ya. Eh, Estas tres partes son sumamente básicas para entender lo que es lenguaje y comunicación. ¿Y dónde nos van a servir? Justamente para la educación. Porque muchos de los estudiantes y les van a servir bastante a futuro en cualquier postulación a cualquier universidad o a cualquier instituto superior, van a chocarse con esta definición de estos tres términos, que no son lo mismo. Lenguaje, lengua y habla, evidentemente son diferentes. Ya. Luego vamos a hablar un poquito a los tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje. Existen una gran cantidad de tipos de lenguaje. ¿Ya? Como dije más antes, el lenguaje es una capacidad propia del ser humano, ¿no? ¿Del ser humano en qué sentido? ¿Para qué nos sirve? Para poder expresar pensamientos, sentimientos, emociones, estados de ánimo y demás. El lenguaje nos sirve para eso. Básicamente, si estamos hablando del lenguaje del ser humano. Pero no solo el ser humano tiene un lenguaje. Obviamente vamos a hablar también del lenguaje animal. Ese es otro tipo de lenguaje. Claro, no está establecido con palabras y sonidos, pero sí, podemos notar que, por ejemplo, las abejas tienen una manera de expresarse, haciendo figuras en el aire y pudiendo ya decirle a sus demás compañeras en qué lugar está el alimento, cómo se debe ir, por dónde se debe hacer y todo lo demás. Entonces son formas de expresión, pero lenguaje animal. Y no solo las abejas lo van a tener, también los perritos, diferentes tipos de animales tienen formas de lenguaje, pero solo el lenguaje humano ha sido el que se ha desarrollado de manera más completa. ¿Ya? Entonces estamos ahí. Luego, cuando nosotros hacemos referencia a tipos de lenguaje, vamos a dirigirnos directamente a cómo percibimos el lenguaje. Hay diferentes maneras de percibir el lenguaje. Esto lo vamos a relacionar un poco con los sentidos. ¿Cuáles sentidos posee el ser humano? Los sentidos, ¿no? El sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato y demás sentidos. Cuando hablamos de un lenguaje oral, directamente vamos a referirnos al habla, ¿no? A la lengua como tal. Porque el oral tiene que ver con el hablar. Lenguaje oral, la comunicación hablada. La comunicación hablada. Cuando nosotros nos hacemos referencia a lenguaje escrito, directamente vamos a hacer referencia a la escritura. Las palabras, ¿no? La escritura y las palabras plasmadas en un texto o en cualquier lugar se van a considerar un lenguaje escrito. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un lenguaje mímico? Esto ya tiene que ver más con lo visual. ¿Hay lenguaje mímico? Evidentemente, sí. En todo lado, lenguaje con mímicas. El simple hecho de guiñar un ojo significa, ¿qué? Significa, no hables, ¿qué estás haciendo? No me delates, incluso el guiño, ¿no? Tiene varios significados. La manera de guiñar, la manera de saludar, mover la mano, alzar, decir, levantar el pulgar como positivo, bien, correcto. Son maneras de lenguaje mímico. Este es llamado el lenguaje mímico. Luego tenemos el lenguaje simbólico y las señas. Dos aspectos que hay que diferenciar sí o sí. Igual, como nosotros como profesores o docentes, siempre debemos aprender a diferenciar un símbolo de una seña. Símbolo y seña, dos cosas. Símbolo, por ejemplo, símbolos patrios, podemos tener el significado, ¿no? Cuando nosotros vemos el escudo nacional, nos damos cuenta que, por ejemplo, el cerro rico tiene un significado, significa la riqueza de Bolivia, la alpaca que está ahí, el animal que vive exactamente en esta región, es uno de nuestra fauna, podemos decir, es parte de nuestra fauna y todo lo demás. Cuando nosotros hacemos referencia a señas, vamos a hablar de signos. ¿Cuáles son los signos?
podemos observar signos como, no sé si han visto el cigarro con una cinta roja que te dice prohibido fumar, prohibido hacer esto, prohibido lo otro, prohibido escupir y demás cosas, ¿no? Eso hace referencia a las señas. Tanto las señas como los símbolos son lenguajes percibidos de manera visual. Los mímicos igual, son visuales. Y cuando hablamos de mímica, incluso podemos incluir a uno de los lenguajes más conocidos, como ser el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es un lenguaje mímico, evidentemente, pero ¿qué lo diferencia de que sea completamente mímico? Es que el lenguaje de señas ya posee estructuras como palabras, oraciones simples, compuestas y demás. Ya hay todo un contenido dentro. No es tanto solamente mímica, sino que se trata de contenido. Con las manos puedes expresar oraciones como te quiero mucho, siento afecto hacia ti y demás. Entonces, el lenguaje de señas es más complejo, es más completo, por así decirlo. Yo normalmente entiendo y divido de la siguiente manera. Tipos de lenguaje: el lenguaje oral en primer lugar, lenguaje escrito y luego lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Luego, evidentemente, va a estar el mímico y el simbólico. Acá, lo que hablábamos hace poco estábamos comentando bueno, el concepto de habla, ¿no? Habla es el uso individual o particular de cada persona de la lengua. ¿Cómo utiliza la lengua? ¿Qué manera lo emplea? En expresiones como vestido y demás, ¿no? Es una forma particular de utilizar la lengua. Eso es el habla. Forma particular o individual de manejar la lengua. ¿Ya? Ahora nosotros podemos empezar también a dividir. Una vez que ya definimos bien estos tres términos, lenguaje, lengua y habla, vamos a ver que va a existir una cantidad de formas, tanto de la lengua como de la habla. ¿Formas en qué sentido? Formas de expresión. Cuando nosotros hacemos referencia a el habla, vamos a tener formas de habla, evidentemente. Aquí tenemos uno de los primeros que vendría a ser la jerga. Luego vamos a hablar lo que es por ejemplo, un argot, una jerga, un dialecto, un sociolecto, un idiolecto, un modismo. Entonces, esas palabras que yo acabo de decir, esos términos, van relacionados al habla. Cuando yo me refiero al término habla, voy a definir o voy a clasificar varios tipos de habla. Uno de los primeros va a ser el argot, luego vamos a tener a la jerga, al dialecto, al sociolecto y al modismo, que son formas de habla. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, profes? ¿Qué tal? ¿Se está comprendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Cómo están? Muestren señales de vida. ¿Cómo estamos? Perfecto, muy bien. ¿Estamos correctos? ¿Sí? Sí. Estamos muy bien. Ya, listo. Entonces, vamos a entrar un poco al desglose de el habla. Alguien tal vez ya sabrá la definición de qué es un argot. Y pueden apuntarse. El argot, por ejemplo, es considerado un lenguaje especializado. Un lenguaje especializado, o en otras palabras también, lenguaje formal. Hasta cierto punto formal y especializado. Cuando yo hablo de argot, hago referencia a el empleo o el uso de ciertas palabras o términos que si tú no lo has estudiado o no lo has visto en algún momento de tu vida, te va a ser muy complicado poder entender. Por ejemplo, la palabra litigio. No sé si les hace un poco recuerdo o alguien sabrá. Tal vez muchos. ¿O qué es la palabra buró? ¿Alguien sabe, profe? ¿Se acuerdan? Hola, hola. A ver, ¿quiénes están activos y presentes? No lo hice, no recuerdo. ¿Recuerdan tal vez la palabra litigio? Tal vez han escuchado en algún lado o en alguna casa. Está puesto litigio, ¿no ve? Este término hace referencia a
el área del derecho. Tiene que ver con, lo puedes asemejar con la otra palabra que sería juicio, ¿no? Casa en litigio o casa en juicio hace referencia a la misma cosa, ¿no? Que están en pelea, juicio, ¿no? Juicio entre dos personas que están peleando por quitarle la casa, no sé, a sus papás o a alguien, a quien sea, le pueden quitar, ¿no? Entonces, litigio va a ser considerada como una palabra clasificada como un argot. Argot, sí. Hay otros términos como buró, no es buzo, pero es buró. Es una palabra de contaduría, referente a contaduría, que significa estado de cuentas, estado de cuentas. Hay otras palabras más formales como, por ejemplo, Profocom, tal vez ustedes conocen eso, ¿verdad? Seguro que conocen ese término, ¿verdad? Ese término significa bastante, ¿no? Es la actualización de contenidos, el desarrollo intelectual que tienen los profesores dentro de su carrera, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un montón de palabras que van a ser, por así decirlo, técnicas, ¿ya? Y son especializadas. ¿Referentes a qué? A las profesiones o a los oficios. Entonces, cuando yo digo argot, son palabras que se refieren a ciertos oficios o profesiones, pero es uso más formal. Ahora, cuando yo digo especializado, también hace referencia el argot al lenguaje de ciertos grupos en manera de clave. ¿Por qué digo en manera de clave? Cuando tú escuchas algún lenguaje que no tienes idea, pero para otro grupo sí significa algo, también es clasificado como argot. Yo últimamente también escuché la palabra están susurrando, pero no era el hecho de que estén soplando o estén haciendo un susurro, ni no. Era un lenguaje dirigido específicamente a las personas que se dedican a robar y demás cosas, que significa es, esperemos a ver quién se asoma por acá para poder robar. Entonces, igual va a ser considerado un término en forma de argot especial de un grupo muy particular. Así así vamos a definir la palabra o el término argot. Luego nos vamos a la jerga. ¿Qué es la jerga? La jerga va a ser de uso informal. Es de uso informal, es una manera de hablar muy particular. Nosotros como paseños o como bolivianos estamos llenos de palabras o términos que tienen que ver con la jerga. Porque decimos bastante, ¿no? Voy con mi carnal, voy con mi yunta, voy con mi amigo, con mi brocito, con mi bro y demás cosas. Son formas de jerga. O el hecho de decir, se está rayando, se está guaseando, grave siempre eres, bien guasó, ya son expresiones propias de la jerga. Y puede haber una infinidad de jergas. El simple hecho de decir, está de aquí, vamos a pichar, vamos a bolear. Términos evidentemente que se van a clasificar en el campo de la jerga. De uso informal, sí, porque mayormente se va a dar entre amigos, entre tal vez conocidos, se va a poder hablar de esa manera. Ya bien guaso siempre había sido una forma de jerga, pero en un lugar más reservado o más formal, obviamente no se van a usar este tipo de términos. ¿Ya? Ahora sí, esta parte de los niveles de la lengua tienen que ver un poco con el sociolecto. Es la siguiente forma que les decía, ¿no? Argot, jerga, sociolecto, dialecto y modismo. El que se relaciona con el nivel de educación en cuanto a nivel culto, nivel medio o nivel popular, tiene que ver con el sociolecto. Incluso se puede relacionar con clase media, clase baja y clase alta. El sociolecto es la forma de expresión según el nivel o clase social. O incluso se puede decir el nivel de educación o conocimiento que tienes del lenguaje o la lengua. Entonces van a haber diferentes formas de expresarse, obviamente.
Es muy diferente escuchar a alguien que sea de clase alta o pertenezca a otra clase decir, vamos a ir de shopping, a uno que sea más de otro lado y decir, vamos a la feria, vamos donde la caserita. Entonces son formas de expresiones. No todos nos vamos a expresar de la misma manera. A eso me hago referencia cuando digo sociolecto o niveles de la lengua. Entonces, el sociolecto, ¿qué tiene que ver? Las formas de expresión según la clase social o el nivel de educación también influye bastante. Eso es en caso del sociolecto. Ahora, cuando hablo de dialecto, es otra cosa. El dialecto, ¿qué es el dialecto? El dialecto es la forma de expresión de la lengua según grupo social. Igual, según grupo social o incluso se puede decir nivel de edades o nivel etario también se puede decir según algunos estudios más formales, según rangos de edades. Como bien sabemos, existen niveles o grupos de edades. Por ejemplo, las personas de entre 15 a 18 van a tener una forma muy particular de expresarse y en adelante los de 18 a 23, otra muy diferente. Y ni qué decirlo, de 25 a 30, de 30 a 40, tienen formas muy particulares de expresarse. Ya no van a hablar igual. Uno de 18, en cuanto a su lenguaje, no va a ser comprendido por uno de 30 a 40. Muchas veces se va a diferenciar bastante. Se va a diferenciar bastante. Y vamos a buscar algunos términos en cuanto a dialecto. Por ejemplo, a ver, términos en dialecto. Las expresiones como XD, por dos, en los términos como sugar, los términos como sucrush, son términos sumamente juveniles, que muchas veces los de un poquito ya de 30, 40, quizás no lo van a entender, pero es un manejo del lenguaje de un grupo bastante joven, ¿no? Lenguaje juvenil. A eso se le llama dialecto. Sociolecto, según el nivel de educación o si va a ser de clase baja, clase alta y clase media, depende. ¿Ya? Luego pasamos a la última parte que es el modismo. El modismo, pueden notarse que es el modismo. El modismo son frases de interpretación y no de traducción. ¿Es una parte del habla? Sí, es una parte del habla. Lo que se conoce como modismo es considerada una forma de habla. Porque los modismos son expresiones bien populares que tenemos en nuestro medio, pero que no deben ser traducidos literalmente, sino por lo contrario tienen que ser interpretados. Por ejemplo, decir, hagamos una vaquita, no implica que vayamos a hacer nacer una vaca, implica que vamos a realizar una cuota, hacer una recolección. Una cuota es lo que significa hacer una vaquita. Entonces vamos a ver bastante tipo o bastante variedad de modismos, como cuando tú dices, estás en la luna, sinónimo de estás perdido, o estás volando, igual, estás perdido, estás volando. El cherry de la torta, la gota que derramó el vaso. Expresiones como hay que apretarse el cinturón este mes, como sinónimo de ahorrar. Son diferentes tipos de frases o expresiones que necesitan una interpretación y no una traducción literal. El simple ejemplo de pan comido como fácil. Entonces, pan comido no se debe entender como un pan que está comido, sino como un sinónimo de decir que está fácil. ¿Cómo estamos, profes? ¿Qué tal? A ver, manifiéstense hasta ahora. O ya se han dormido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Está bien, Lice, siga nomás. ¿Estamos bien? ¿Estamos Todo bien, correctos? Lice. Adelante. Está perfecto, Lice. Siga adelante. Ya. Entonces, una vez de haber ya definido lo que es el lenguaje, lengua y habla, vamos a proceder las funciones del lenguaje.
Funciones del lenguaje, ¿saben con qué se enlaza? Se enlaza con los componentes de la comunicación. Algo que muchas veces ya sabemos de memoria, los componentes. Los componentes de la comunicación, estos, ¿verdad? Componentes de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal, código, referente, contexto. Son los componentes de la comunicación, pero estos van estrechamente relacionados con lo que vamos a llamar funciones del lenguaje. Ambos van de la mano, por eso al principio yo definí lenguaje y comunicación, van como que en una relación bastante buena, como si fueran un matrimonio. ¿Ya? Lenguaje y comunicación. Ahora nosotros cuando nos referimos a funciones del lenguaje, tenemos que hacer referencia a las diferentes formas o maneras en las cuales nos podemos expresar. No es nada más que otra cosa, o no es nada más que eso, las funciones del lenguaje. Es cómo tú lanzas la información o cómo tú vas emitiendo tus emociones, tus sentimientos, tus informaciones, tus estados de ánimo, todo. O sea, es el conjunto. ¿De qué manera tú vas manejando el lenguaje? Es llamado, en otras palabras, función del lenguaje. ¿Cuántos tipos de funciones del lenguaje existen? Básicamente son 6. Son 6 los tipos de funciones del lenguaje existentes ¿en cuál? En el castellano. En el castellano solamente tenemos 6 tipos de funciones del lenguaje. ¿Esto varía un poco según la lengua? Sí. Hay lenguas como el aymara o el inglés que poseen hasta 7 funciones del lenguaje. El aymara, por ejemplo, usa más función poética. Más función poética. El inglés, por ejemplo, usa más función referencial, más información directa o objetiva. Así se le dice a la función referencial también, objetiva. Y así vamos a ir viendo, pero el castellano básicamente se va a centrar en estos 6 tipos de funciones del lenguaje. Cuando nosotros empecemos a enseñar el tema de lenguaje y comunicación, tenemos que aprender a relacionar. Es decir, funciones del lenguaje se relaciona muy bien con elementos de la comunicación. ¿Van ligados, van enlazados? Sí, hay que saber relacionar ambos, o bueno, ambas partes. Empezamos con la primera. Para mí siempre la primera va a ser la función referencial. Referencial o informativa también es llamada. Referencial o informativa. Yo lo defino con la palabra objetiva. La información es centrada en el contexto, dice acá. Pero la información la función referencial tiene que ver con ¿qué? Con lanzar una información de manera directa, simple y objetiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en una charla sobre lenguaje y comunicación, o estamos actualizándonos en cuanto a contenido. Una información real, simple y exacta, por así decirlo, objetiva, porque es real, está pasando. Es una información real y simple. Eso se le dice función referencial o puede ser función informativa. Es lo mismo, si lo quieres decir. Luego se va a situar lo que es la función emotiva. La función emotiva es el segundo que debería de situarse. Siempre hay que ponerse un orden. Función referencial o informativa como primero y luego sigue la función emotiva. La función emotiva ya va a ser subjetiva. Cuando yo digo subjetivo es algo que cuando intervienen tus sentimientos o emociones dentro del mensaje. Es decir, el emisor trata de ¿qué? Trata de expresar algún malestar, algún estado de ánimo, algún desánimo, no sé, alguna molestia, ¿puede ser? Sí. Un ejemplo de función emotiva claramente va a ser, me siento mal, me duele la cabeza, siento que estoy cansado, no puedo, me encuentro triste, van a ser ejemplos de función emotiva. ¿Está centrada en el emisor? Sí, por eso hicimos esa comparación o esa relación entre funciones del lenguaje ligado con componentes de la
comunicación. Nos dice que la función emotiva ya son las expresiones de sentimientos en cuanto al mensaje. Funciones de, expresión de sentimientos en cuanto al mensaje. Por eso se centra en el emisor. Dice, el emisor cómo se siente, mal, triste, alegre y demás, ¿ya? Luego, debemos situar a la función conativa. ¿Cuál es la función conativa? Es la que intenta, ¿qué? Intenta siempre esperar una reacción por parte del receptor. La función conativa va a ser normalmente para tratar de corregir la conducta del receptor o tratar de decirle alguna forma, tratar de influir en su conducta. Esa sería una definición próxima. Función conativa es tratar de influir en el comportamiento del receptor. Cuando tú dices, un ejemplo claro, estás mal, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso, ya no hagas, te estás portando mal, presta atención. Son el uso de la función conativa. Así se usa la función conativa. Entonces, siempre vamos a empezar a enseñar mediante ejemplos. La función referencial o informativa es esto, la emotiva es esto, la conativa es esto. Luego vamos a encontrar la función fática. La función fática. La función fática, ¿en qué consiste? La función fática va a ser aquella función que va a asegurar la comunicación. ¿A qué me refiero con asegurar la comunicación? Evidentemente, con la función fática nosotros vamos a poder desarrollar de manera correcta una comunicación. Porque siempre hace falta una introducción, palabras que están intermedias. Es lo que también se conoce según la gramática como interjecciones. Interjecciones, función fática, se relacionan bastante porque siempre se va a necesitar un hola, ¿cómo estás? Entiendo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Está todo correcto? Sí, entiendo, perfecto. La función fática son aquellas expresiones que nos permiten realizar una comunicación de manera correcta. Por eso se dice en su teoría, la función fática es la que asegura la correcta comunicación. La correcta comunicación. Entonces, función fática es que es la función que asegura la comunicación o la resguarda, permite que se dé de manera correcta y de manera perfecta. Porque siempre se va a abrir una conversación con hola, ¿cómo estás? Nunca es, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, incluso ni cómo estás, pásame la tarea y todo lo demás. Es una manera de romper la función fática. Pero cuando introduces de una manera correcta la función fática, aseguras que la conversación sea más placentera y más correcta. Ya. Y luego de la función fática sigue la función poética. La función poética va a estar estrechamente relacionada con lo que es el mensaje. ¿La función poética está relacionada con el mensaje? Sí, porque es el empleo de las diferentes figuras o formas poéticas que nos ayudan a embellecer el mensaje. O sea, sé que función poética es la incursión del mensaje dentro de las expresiones. ¿Ya? Ejemplo. Cuando tú dices, tienes bonitos ojos. Expresión simple. Pero cuando usas función poética, tienes unos ojos tan lindos como el atardecer de cada mañana. O como el ocaso de aquel verano. Es función poética dentro del mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay figuras poéticas, ¿no ven? No sé si se recuerda un poco de literatura, lo que es el sinécdote, la rima, la prosa y demás. O sea, figuras literarias, por así decirlo. Figuras literarias y poéticas al mismo tiempo. Entonces, todo lo que tenga que ver con figuras poéticas dentro del mensaje es considerada función poética. ¿Ya? Luego va a seguir la función metalingüística. La función metalingüística, sí, se enfoca en el emisor. La poética hemos dicho que es en el ¿qué? La poética se centra en el mensaje.
La función metalingüística se va a centrar en el emisor. Aquí dice en el emisor, pero yo difiero bastante de que sea en el emisor. También puede ser en el mensaje, porque ¿qué es una función metalingüística? Es el uso correcto del lenguaje. Es como tú vas definiendo ciertos términos. Cuando tú usas, por ejemplo, una palabra como el lexema es la parte invariable de la palabra, es considerada también una raíz, y has hecho función metalingüística porque estás haciendo el razonamiento de la lengua. ¿Qué es metalingüística entonces? Es el desarrollo mismo en tus definiciones de la lengua. Cuando tú dices felino, animal salvaje que vive y otra vez, has empezado a usar nuevamente la función metalingüística. Entonces así se van usando los diferentes tipos de funciones. Función emotiva, función conativa, función referencial, metalingüística, fática y poética. Los 6 tipos de funciones dentro del lenguaje. ¿Para qué nos sirven estas funciones? Para poder realizar una comunicación de manera correcta. ¿Y van relacionados con qué? Con los componentes de la comunicación. Acá está eso. Aquí lo vemos mejor, ¿no? Acá está. Este cuadro es básico. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? La función referencial con el contexto, la función poética con el mensaje, la función conativa con el destinatario, la función expresiva con el emisor y la función fática con el canal. El código con la metalingüística. No, la metalingüística va más con el mensaje y con el emisor. Claro, esto puede un poquito variar según los conceptos de cada autor, pero si tú vas analizando de manera más profunda, vas a darte cuenta que sí, evidentemente está enfocada en el mensaje y tanto también en el conocimiento que tiene el emisor sobre la misma lengua. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están hasta ahora? A ver. ¿Están con el almuerzo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Colegas, ¿qué tal? Muy Sí, bien, todo Lice. bien, todo Sigue bien. adelante. Bien. Sí, adelante. ¿Ya? Todo perfecto, Licen. Ah, ya. Entonces, todo Waliki. Very good. Waliki, waliki, waliki. Será Ah, Tizcaquín. oh, Walikikiwa, Waliki es que wa. Machaytiri. Han Waliki. Waliki hilata, waliki Waliki es que wa. suma pineja explica hilata, waliki wa Naimaya testigo Ajá. Kasanki, namba. Walihlia, Walihlia, Naimaya Kasanki, Walihlia. Ima Inaya Kasanki. Askai po Oh, kipanay hilapiliaka. Quechua Tarune. Oh, interesante. Hilata yatichiri, askay hayp'ukipanaya uka ch'ulqi amuyunpi nayraqataru saranta ayasqakim maya mayt'anmunirisma taqi uka diapositivas umaqa unista ayasinqsta uka walispaqa tukt'ayañaru nanakataki taqpachanitaki waykat'anisma compartasma hilata Claro. yatichiri. Quizá, ya. Vamos a mandarles a todos los que están presentes, vamos a mandarles todo el contenido de este tema al grupo, lo vamos a mandar al grupo, pero también de todos modos igual voy a dejar mis datos tal vez para cualquier consulta o detalle que tengan a posterior, si quieren alguna ayuda en cuanto al lenguaje o cualquier tema que tenga que ver con el lenguaje, vamos a estar hablando, ¿ya? No se preocupen de esa parte, vamos a estar en contacto constante para poder colaborarles, ¿no? No solo este tema, lenguaje y comunicación es una parte, pero hay bastantes temas en cuanto a la lengua, como el área del significado, el área de la composición de palabras, el área de la gramática, valores gramaticales, pero vamos a estar haciendo posteriormente también otras charlas para poder actualizarnos un poquito más sobre este tema. ¿Les parece? Gracias, licenciado. Entonces vamos a estar, no hay problema, vamos a estar en esa parte. Listo. Entonces hemos hablado un poco lo que es la comunicación, ¿verdad? Ahora, no, estábamos hablando del lenguaje. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la comunicación. Cuando nosotros vamos a hablar de comunicación, directamente tenemos que hacer referencia básicamente a los componentes de la comunicación. Sin salirnos de contexto, ¿qué es la comunicación? Es el uso del lenguaje.
esa parte también van a tratar de definirse siempre bien, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Es el uso del lenguaje ya con un sistema de signos y sonidos definidos y que nosotros ya empezamos a conocer como lengua. ¿Ya? Vamos primeramente con el emisor. ¿Qué decimos que es el emisor? El emisor es una parte fundamental dentro de la comunicación porque es el ente o la persona que va a empezar a articular ideas, conceptos, pensamientos y todo, ¿no? El emisor también es conocido con otro nombre. Se le dice codificador. Emisor o codificador tienen el mismo valor, son sinónimos. Emisor, codificador. ¿Qué es el emisor? El que transmite la idea, el mensaje, el concepto que está articulado, ¿no? Luego vamos a tener a lo que es el receptor. Siempre, emisor de un lado, el receptor del otro. Para una comunicación siempre se hace falta un emisor y del otro lado un receptor. Pero para que la comunicación se lleve a cabo de manera correcta, se necesita un mensaje. Porque el emisor va a empezar a articular todas las ideas, conceptos y pensamientos y lo va a plasmar en un mensaje. El mensaje tiene que llegar al receptor. El receptor es el que lo va a recibir, lo va a entender, lo va a comprender, pero al mismo tiempo también es llamado decodificador. Receptor y decodificador son sinónimos. Receptor y decodificador tienen el mismo valor, ¿ya? ¿El mensaje qué es? El mensaje es la idea o la información como tal. Es lo que se quiere transmitir. El emisor busca transmitir una idea por medio del mensaje para que llegue al receptor, ¿ya? Ahora nosotros, no solamente basta con tener un emisor, un receptor y un mensaje. También hace falta tener un código. Entonces vamos a relacionar emisor, mensaje, receptor y código. ¿Qué es el código? Muchas veces, acá mismo está definido, conjunto de signos para transmitir un mensaje. No está completo. Nosotros cuando vamos a hacer referencia a código, lo vamos a comparar con el idioma. Código igual a idioma. Entonces nosotros cuando enseñemos vamos a decir, ¿qué es el código? Es el idioma. Entonces, en este caso, el idioma, ¿cuál sería? El castellano, o bien va a ser el aymara, o bien va a ser el quechua, o bien va a ser el inglés, puede ser cualquiera. Pero el código siempre va a ser el idioma. Entonces, el código necesita ser compartido tanto por el emisor como por el receptor, ¿ya? ¿El código va casado con el mensaje? Sí. Código y mensaje son una unidad. Pero este código tiene que ser compartido tanto como por el emisor como por el receptor. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si el emisor está hablando, qué sé yo, en quechua y el receptor no entiende quechua, entonces no se habla de un código común entre ambos. No hay un código común. Y si no hay un código común, se rompe la comunicación. No hay comunicación. Pero si el código es el castellano entre ambas personas, evidentemente se van a entender bien, ¿ya? Luego, sí, necesitamos un canal. ¿Canal qué es? El medio empleado para comunicarnos, ¿no? Muchas veces en definiciones antiguas conocíamos como medio, las ondas sonoras, el aire por donde viaja el mensaje. Ya son términos sumamente obsoletos al día de hoy. El canal se lo va a definir mejor y de una manera más adecuada como la voz. La voz. ¿Qué es la voz? Es lo que nosotros estamos emitiendo con nuestra boca, ¿no? El sonido que emitimos mediante la boca, ¿no? La voz. La voz va a ser relacionada con el canal. El canal igual a la voz, ¿ya? Pero esto sería en caso de que la comunicación fuera oral. Si fuera oral, evidentemente, el canal va a ser la voz. Pero ¿qué tal si la comunicación es escrita? Si la comunicación es escrita, evidentemente vamos a hablar de que el canal ya no va a ser la voz, el canal ya van a ser las letras o el conjunto de palabras que vamos a plasmar en un cierto lugar. Entonces, mucho va a cambiar el canal, ¿no? Va a cambiar bastante. Luego vamos a tener al contexto. Para mí, el código y el referente son dos componentes un poco abstractos, ¿ya? Pero dice que el referente es de lo que se trata el mensaje, sí. Siempre va a haber un referente dentro de una conversación. ¿Por qué?
Si estamos hablando de economía, pues toda la conversación va a desarrollarse en torno a la economía. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de economía? Uno ya nos empieza a hablar de pan, se rompe el referente. Ya nos está hablando de lo mismo, ¿ya? El código ya está acá. El código ya dijimos qué es, ¿no? El referente es algo más abstracto y luego tenemos al contexto. El contexto que estaba definido antiguamente igual como el medio físico que engloba toda la comunicación. Nosotros el contexto vamos a entender como una pequeña burbuja que va a englobar a todo, ¿no? Va a ser como un círculo en el cual se van a encontrar el emisor, el mensaje, el receptor, más arriba el código y abajo el canal. Entonces engloba todo, el contexto engloba todo porque es el medio en el cual se realiza la comunicación. Yo también relaciono el contexto con el lugar, sí, el lugar donde se desarrolla. Muchas veces puede ser un aula, puede ser el micro, puede ser el auto, puede ser el colegio. Diferentes lugares pueden dar lo que es el contexto. ¿Ya? El contexto vendría a ser el medio físico donde se desarrolla la comunicación. ¿Ya? Listo. Hasta ahí ya tenemos un poco. Ah, y también puedo hablar un poco de los ruidos. Hay que hablar también de los ruidos. En una comunicación ya tenemos todos estos componentes y el contexto es aquel que lo va a empezar a rellenar o va a empezar a hacer como una burbuja en el cual se realiza la comunicación. Pero también existen ruidos. ¿Ya? Vamos a ver que hay diferentes tipos de ruidos. Según el estudio de la lingüística, existen 7 tipos de ruidos. ¿Qué son los ruidos? Son aquellos factores que impiden que una comunicación se lleve de manera adecuada. Hay ruidos, por ejemplo, de incomprensión. ¿Cuáles son los ruidos de incomprensión? Son aquellos que evitan que nos podamos entender. Por ejemplo, yo puedo usar un montón de términos que tú no entiendes. Por ejemplo, puedo poner el espectrocardiograma es una parte vital para poder detectar las pulsaciones y empiezo a usar términos que quizás muchas veces no van a compartir, no puede compartirlo el receptor, solamente lo comparte el emisor. Entonces es considerado un ruido. Segundo ruido es no expresarse bien. Por ejemplo, estamos hablando de algo y yo te digo, no, y no me dejo entender, y empiezo a hablar y no me dejo entender. Igual es considerado un ruido. El segundo también tiene que ver con esto, el tercero tiene que ver con esto igual, que tú hables un idioma y yo hable otro idioma, o tú entiendas muy poco del idioma del que yo estoy hablando. Entonces, puede que no entiendas algunas palabras, se considera un ruido, ¿ya? Y luego vienen los ruidos físicos, como la bulla, como estamos también en algún lugar, podemos estar en una trancadera y demás cosas. Igual el ruido físico, igual interviene mucho en que una comunicación tal vez se lleve de una manera adecuada. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Tenemos que hablar un poco de lo que es el signo lingüístico. Cuando nosotros hablamos de lenguaje y comunicación, es necesario en un punto intermedio aprender muy bien a definir qué es el signo lingüístico. El signo lingüístico, vamos a aprender un poco a definir el signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad básica de toda palabra. ¿Qué quiero decir con unidad básica de toda palabra? Todas las palabras pueden ser estudiadas o analizadas por medio del signo lingüístico. El signo lingüístico está compuesto por 2. No sé si algunos tal vez han leído un poco del signo lingüístico. Está compuesto por el significado y el significante. Dos componentes, ¿no? El significante es la parte la parte gráfica, la parte visual, la parte escrita, por así decirlo. Los sonidos que puedes verlos mediante los ojos, lo puedes percibir, pero el significado ya es otra cosa. El significado ya es otro componente que tiene que ver con el concepto. O sea, ¿qué es lo que tú entiendes de cierta palabra? Entonces, el signo lingüístico es igual a una palabra. Una palabra que tiene 2 vertientes. Tiene la parte escrita, que sería la parte de la expresión, y encima va a tener la parte del concepto, que también es llamada parte del contenido.
Entonces, un ejemplo de signo lingüístico sería, si yo digo la palabra amor, voy a tener que graficar primeramente el amor. ¿Qué es para mí? Puede ser un corazoncito con, no sé, con una flecha, por ejemplo. Muchos asocian el amor con el símbolo del corazón. Entonces voy a dibujar mi corazón flechado, pues si se viene enamorado, lo que sea. Flechado, luego se hace el símbolo de igual y luego se hace la línea, ¿no ve? Abajo el significante y arriba el significado. Dos componentes. El significante va a estar compuesto por la palabra como tal, amor. Entonces lo podemos dividir en consonante vocal, consonante vocal. Y arriba va a estar ¿qué? ¿Qué es el amor? Es un sentimiento que se puede compartir entre varias personas o es un sentimiento compartido entre dos y podemos empezar a definir así todo tipo de palabra. Ya, eso es conocido como el signo lingüístico, ¿ya? El signo lingüístico, pues la unidad básica para el análisis de cualquier palabra, ¿ya? Esa es la parte que debemos un poquito, sí o sí, siempre tratar de conceptualizar lo que es el signo. Ya, el signo lingüístico. Luego vamos a otros campos, como ser la semántica, sí, la semántica. Eso ya entra dentro de las competencias de lo que es el lenguaje, los significados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, de todo lo que tenga que ver con el significado, la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la paronimia, homonimia, y denotación y connotación, igual dos términos que se han ido añadiendo recientemente al estudio del significado, la denotación y la connotación. Luego otros campos como son composición de palabras, sonidos, y la competencia en la lengua como tal, que tiene que ver mucho con la relación que tú llegues a hacer entre palabras. Por ejemplo, lo que se conoce como analogías. ¿Cómo relacionas las palabras? Hay una teoría para hacerlo, evidentemente. Las palabras se pueden relacionar dependiendo. Pueden ser por complementariedad, pueden ser por intensidad, pueden ser por medio de sinonimia, por medio de antonimia. Existen una gran cantidad de formas en las cuales las palabras pueden empezar a relacionarse, ¿ya? Y a eso se le llama ya la competencia del lenguaje, el razonamiento verbal, así también conocido el razonamiento verbal. Es como tú vas relacionando, por ejemplo, la palabra arco con violín. ¿Por qué se relaciona arco con violín? Porque es una parte, es una relación de complementariedad, porque uno necesita del otro. Ese tipo de relaciones ya se van haciendo en torno al significado. ¿Ya? Así vamos a ir viendo un poquito. ¿Cómo están? ¿Qué tal, profes? ¿Están bien? ¿Cómo estamos? Seguimos continuando, no importa el almuerzo, está interesante. No importa, por ahí se va a enfriar. No pasa nada, vamos a continuar más tarde. Vamos a continuar. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están el resto? Ya no. Ah, no, estamos todos Estamos bien, excelente. dice. Adelante bien? con su disertación. No, tranquilo, dice, siga nomás, está súper. Ya, eso es en torno a lo que es la comunicación y el lenguaje. No es un tema bastante amplio, solamente es tratar de desarrollar, como hemos visto, ¿no ve? Tenemos que desarrollar bien el punto del lenguaje como tal. Tenemos que analizar el lenguaje como una unidad. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es lengua y qué es habla? Tenemos que hacerlo con ejemplos bien claros. Y luego pasamos a desarrollar tipos de habla. Ya hemos visto, ¿no ve? Tipos de habla. ¿Cuáles son los tipos de habla? Jerga, argot, sociolecto, dialecto, modismo. Y luego pasamos al área de la lengua. ¿Cuántos tipos de lengua hay? Ahí se encuentran lo que nosotros también conocemos como vicios de dicción. ¿Qué son los vicios de dicción? Son formas de expresión de la lengua. Ahí ya vamos a ver, pues, qué es un arcaísmo, qué es un vulgarismo, qué es un barbarismo, qué es un soleísmo, qué es un modismo, no modismo, qué es un eufemismo, qué es el tabú y demás. Entonces van a ser una infinidad de formas de lengua y formas de habla. Cuando nosotros dictemos o desarrollemos el tema del lenguaje, tenemos que empezar a desarrollar todo esto. ¿Formas de habla? Sí, tenemos que desarrollar. ¿Cuántos tipos de formas de habla hay? ¿Qué es un argot? ¿Qué es una jerga? Con ejemplos. Y luego pasamos a la lengua. ¿Cuántos tipos de lengua hay? Y lo que les dije como vicios de dicción, hay varios tipos, ¿no? Un arcaísmo, por ejemplo. ¿Qué es un arcaísmo? Son aquellas palabras
antiguas que están entrando en desuso. Por ejemplo, en desuso. Por ejemplo, antes se decía sopapo, antes se decía. Esa palabra ya está entrando un poco en desuso por cachetada incluso. Palabras que ya no se usan mucho, pero que no se han perdido por completo. Son palabras arcaicas. Por eso se dice, eso entra ¿en dónde? En la clasificación de lo que es la lengua. Lengua, tipos de formas de expresión de la lengua, hay tipos de formas de expresión del habla, hay que desarrollar eso. Y cuando tú tocas el tema de lenguaje como tal, también hay tipos de lenguaje, como hemos visto, ¿no? Lenguajes visuales, lenguajes auditivos, lenguajes, ¿cómo se podría decir? Hasta con los sentidos hay tipos de lenguaje. Cuando alguien te abraza, es una forma de expresión de cariño, de amor. Entonces, igual es considerado una forma de lenguaje. Igual es considerado una forma de lenguaje. ¿Ya? El simple hecho de recibir un beso en la frente, igual. Pero ¿por dónde se percibe? Por el sentido del tacto. Entonces, hay una infinidad. En eso tenemos que desarrollar esos temas cuando hablamos del lenguaje. Tipos de lenguaje, tenemos que un poquito averiguar cuántos tipos de lenguaje animal existen. No yendo más allá, también incluso podemos hablar lo que son los indicios, lo que son los iconos, lo que son los símbolos. Se pueden analizar todos los iconos, se pueden analizar todos los símbolos, los indicios. No sé si conocen qué son los indicios. Los indicios son aquellas pautas que te dan a entender que algo ha pasado ahí. Un ejemplo que podemos poner en ese campo es, por ejemplo, huellas de algún animalito en la arena o en el piso. Es un indicio de que un animal ha estado ahí. Y luego esa teoría va aplicándose no solo a las huellas, algo más simple, también puede ser, ¿por qué el cielo está nublado? Porque va a llover. O incluso, según la cosmovisión aymara, tenemos también el dicho de que si el cielo está rasgado, hay nubes medio rasgadas, medio raspadas, así medio extendidas, es un indicio de que va a caer helada. Entonces, son indicios, son el campo de los indicios. Igual es una forma de lenguaje, se puede desarrollar desde el punto de vista del lenguaje. Luego vamos desde el punto de vista de la lengua, luego desarrollamos habla, posteriormente ya vamos a ver la comunicación. ¿Cuántos tipos de comunicación existen? ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? Y lo vamos a relacionar estrechamente con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje tenemos que explicarlo de manera correcta, ¿no? Con ejemplos. Esto es esto, ¿se relaciona qué? ¿La función expresiva se relaciona con el emisor? Sí. Entonces, de esa manera. ¿Cómo usamos la función metalingüística? Igual es otra manera de cómo hacer entender mejor. No está compartiendo su pantalla. ¿No está compartiendo? Ya. Enseguida lo voy a poner, ¿ya? Dice, por favor. ¿Ahora sí? Sí, positivo, ahora sí. Ahora sí, ya, listo. De todos modos, este material yo les voy a pasar, ¿ya? Les voy a pasar y también vamos a hacer vamos a pasarles otro tipo igual de contenido que les va a ayudar bastante en cuanto a esto, porque no solo esto es el tema de comunicación y lenguaje, claro, básicamente sí, pero si queremos entrar a un análisis profundo, va a implicar otras cosas más, no solo es eso. Como les dije, las competencias, lo que se llama razonamiento verbal, también son parte de la comunicación, porque son formas de relacionar las palabras, ¿ya? La comunicación entonces hay que desarrollar. Incluso hay que ver el tema de por qué la pintura también es considerada una forma de comunicación. Eso igual, ¿no? Son maneras de análisis. Porque cuando tú ves una pintura que está, qué sé yo, muy colorida, muy feliz, muy alegre, ¿qué quiere decir? Que el que lo ha pintado trata de expresar alegría, felicidad y demás. Pero ¿qué tal si hay sangre y demás cosas? Puede haber cosas malas. Entonces se relaciona con tristeza, abandono, melancolía y demás conceptos. ¿Ya? La música igual, hay maneras de analizar la música. La música tiene implícita una forma de mensaje. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas un tema, directamente te va a remontar o te va a dar cuenta de algún momento de tu vida.
Por ejemplo, escuchas, no sé, qué sé yo, una música nacional, una cumbia, no sé, no sé. Vas a escuchar algo y te vas a recordar, en ese momento, así, estaba con alguien en ese momento, así, nos habíamos, no sé, nos habíamos tomado, habíamos hecho esto, nos hemos peleado con alguien. Entonces, la música igual es una forma de comunicación, sí. No, no tiene que ver nada con la letra. La letra puede estar hablando de morirse, de coquetear, de estar con alguien, pero nada que ver eso. Más allá de eso viene a reflejar lo que realmente te está tratando de transmitir cuando tú escuchas la música. Entonces, igual es un tipo de comunicación. La danza igual es un tipo de comunicación, porque con los movimientos corporales y demás tratas de tú mostrar alegría, felicidad, tranquilidad y demás. ¿Ya? Así. Este contenido les voy a pasar y a ver, ¿tienen alguna duda hasta ahora? A ver, empezaremos a participar un poco, ¿les parece? Podemos hacer un poco participativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Licen, perdón, ¿será posible que nos proporcione su número de celular, por favor? Para aquellos que no estamos en el grupo, nada. Ya. ¿Pueden anotar? ¿Tienen dónde anotar? Sí. Ya, es el 65 60 14 66. Lo voy a repetir otra vez. 65 60 14 66. ¿Ya? Cualquier consultita, cualquier dato, algún apoyo en material, algún temita que tal vez se les complique, pueden nomás escribir. Igual en cuanto a para su examen, tal vez tienen algunas interrogantes y demás. Vamos a estar para ayudarlos, no se preocupen, pero siempre gracias al Instituto Rey de Reyes el Alto, que tiene la iniciativa para poder facilitar este tipo de actualizaciones de contenidos, de poder hacer este tipo de charlas para recordar algunos términos que no conocíamos, bueno, que nos estábamos olvidando, o para poder mejorar nuestra educación, bueno, la forma en la que nosotros vamos a educar después. Me parece una buena iniciativa. ¿Cómo lo ven ustedes? Colegas, ¿cómo están? Hola, hola. No se pierdan, no se pierdan. Estamos vivos, Licen. Todavía estamos bien. Siga todavía adelante. respiran Es muy todavía. buena la iniciativa que ha mencionado, Licen. Gracias. Sí, me parece muy bueno para poquito empezar a recordar algunas cosas y ver todo lo que tenga que ver con lengua. Pueden tranquilamente consultar, no hay ningún problema, ¿ya? Tampoco va a ser que les voy a cobrar ni nada, ¿no? Siempre el apoyo entre colegas es mutuo, ¿verdad? Un día por ti, un día por mí, es ¿cómo se dice? Hasta en la cosmovisión aymara y eso, en el que se debe ayudar siempre al prójimo, ¿verdad? Entonces estamos bajo esa línea, colegas. ¿Alguna pregunta, duda o consulta hasta el momento? Tal vez podamos participar. Pregúntenme, tal vez algún término que se me haya ido, alguna definición. Lo podemos conversar, charlar, tal vez. ¿Puede volver a reiterar su número celular, Lice, por favor? Ya. 65 65 60 60 14 14 66. 66, ¿no? Sí, ese es mi número. Sí. Ya, muchísimas gracias, Lice, le agradezco. Listo. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, algún término tal vez? Aprovechemos este momento. Podemos ir explicando tal vez algunos problemitas, algunos términos que les cueste un poquito tal vez asimilar o han tenido problemas en algún momento. Podemos abrir un debate tal vez, podemos charlar un poco. ¿Qué les parece? Porque el tema ya está desarrollado hasta acá, pero hay algunos aspectos que quizás no. A ver, Licenciado, dígame. tal vez en lo que respecta a las funciones del lenguaje, la función fáctica, sí, yo no tenía entendido como fática de
la expresión que realiza la persona a partir de los gestos, de la cara. Pero Ya. usted, digamos, yo le había, según la ponencia que usted ha dado, Ajá. decía que son ya netamente las palabras de Sí, manera directa, frente a frente. ¿Es así sí. o lo entendí mal? Cuando nosotros vamos a hablar de un lenguaje, por ejemplo, oral o una comunicación oral, evidentemente la función fática va a ser el empleo del lenguaje oral como tal. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perfecto, correcto, me parece bien, no me gusta y cosas así. Son conectores que van a asegurar que la comunicación se realice de una manera correcta. Pero ahora, si nosotros cambiamos, por ejemplo, de tipo de comunicación, por ejemplo, vamos a ir a un lenguaje, qué sé yo, escrito, va a cambiar, no, va a seguir siendo el mismo del oral, pero si vamos a un lenguaje de señas, evidentemente ya las manos o los gestos o la mímica va a cambiar la función fática. Pero el término que tú me estás diciendo, sí, se conocía inicialmente como esa forma, pero con el paso del tiempo se ha ido actualizando de manera más definida lo que realmente debería de ser la función fática. Entonces, actualmente tú vas a entender como función fática aquellos conectores que resguardan o aseguran una comunicación adecuada. ¿Le parece? Ah, ya, perfecto. Ahora sí lo he entendido, como que Sí. todo siempre va mejorando y se va actualizando, entonces aparte me falta actualizar. Todo el tiempo hay una actualización constante. Igual el signo lingüístico ha cambiado harto. El signo lingüístico antes solamente era imagen y letra, pero con el paso del tiempo ya se ha ido actualizando a un concepto particular. Es decir, lo que tú entiendes de esa palabra, ya no es mucho lo que buscas en el diccionario, o sea, hay variedad, ya se ha cambiado. Con los textos actuales ya las cosas están mucho más detalladas, más explicadas, mucho mejor para enseñar, porque antiguamente con los textos de hace tiempo habían estos problemas, ¿no? En el hecho de decir, ahora si cambia un lenguaje, por ejemplo, de código Morse, ¿qué sería ya la función fática? O si hablamos de un código de señas o bueno, un lenguaje de señas, ¿qué sería ya la función fática? Entonces, así ya va a ir, los textos actuales ya te dan una referencia o una actualización del que debería de ser actualmente. Así entonces, así vamos a analizar. Así, profe, ¿todo bien? Profes, escucho un susurro. Profes. Dicen, ¿le escuchamos? ¿Qué tal? A ver, lancen algunas preguntas, lancen algunas dudas. Podemos empezar a dilucidar algunos problemitas, tal vez. Vamos, Y participaremos. licenciado, Dígame. más que formular preguntas, digamos, ¿no? Usted sabe que esta preparación lo estamos haciendo para el examen de ascenso. Sí, estoy enterado. Sí ha sido ¿cómo le digo? Una actualización de los conocimientos que poseemos cada uno de los docentes también. Sí. Y me parece muy interesante su ponencia porque algunos conceptos sí lo estaba manejando adecuadamente y otros como la de la función fáctica, bueno, que ahora lo voy a manejar de mejor manera, ¿no? Con mis estudiantes. Sí. Sin embargo, licenciado, digamos, en su sapiencia, yo quisiera pues que por favor de repente nos pudiera dar algunas pautas o qué es lo que generalmente entra en este examen de ascenso para lo que nos estamos preparando en cuanto al área de comunicación y lenguajes. Porque ahorita sí a tomar en cuenta lo que es lenguaje y comunicación como tal. Digamos, Ya. qué es lo que entraría, digamos, en el examen de ascenso. Yo creo que eso va a ser más fructífero. Ajá. Porque usted también sabe, ¿no? Usted también está, yo sé, y le agradezco de antemano también a Rey de Reyes por haberlo comisionado a usted para que nos pueda dar esa ponencia. Sin embargo, quisiera que nos veamos más al punto de qué es lo que podemos o no podemos, o de qué manera podemos enfrentar lo que es el ascenso de categoría como tal dentro de nuestra área que es comunicación y lenguaje. Licenciado, por favor. ¿Sabe qué? El tema de lenguaje y comunicación para el tema de ascensos tiene que englobar en general todo el estudio como tal. No se puede dejar suelto algún tema en específico porque tampoco el tema es muy extenso como lo han visto. ¿Cómo lo analizas el lenguaje y la comunicación? Primeramente desglosas el lenguaje, luego desglosas la comunicación para que al final llegues a un
a un punto en el cual veas, esto se relaciona por esta razón. Pero hasta donde yo tengo entendido, se revisa bastante lo que son la dicción, ¿no? Las diferentes formas en las cuales se presenta la lengua. El estudio de vulgarismos, el estudio de barbarismos, el estudio de tecnicismos, el estudio de eufemismos, pero en contexto, como decir esta palabra, cómo se entiende esta palabra, cómo se clasifica y demás, ¿no? Son aspectos que hay que repasarlos, sí, pero como ya tienen también mi número y tenemos un contacto, tal vez podríamos incluso hacer tal vez otra charla o ver, ¿no? El momento en el que se pueda desglosar a detalle todo lo que son los puntos específicos en cuanto a la lengua y en cuanto al habla, ¿no? Porque va a ser más sobre eso y la comunicación y luego saber definir bien, por ejemplo, una función, con qué componente se relaciona y por qué. ¿Con qué componente? Si te ponen la función, por ejemplo, emotiva, ¿con qué componente comunicativo se relaciona? Entonces hay que saber hacer relación entre componente y función, componente y función. En este tipo de preguntas yo pienso que van a tomar bastante en cuenta. Pero a ver, ¿dónde están los demás profes? A ver cómo pueden expresarse. Le agradezco la recomendación, licenciado. Ya. Sí, tiene usted mucha razón en esto de sí, esa pauta, más o menos, como usted decía. Eso me parece más, digamos, destacar en este momento, ¿no? Pero voy a tomar en cuenta su sugerencia, porque sí, pienso que de esa manera también se va a desarrollar el examen. Y bueno, agradecido por absolver mi duda y por sobre todo felicitarlo y a seguir adelante, pues porque yo creo que cada año Rey de Reyes va a lanzar esto y me ha parecido muy bueno las ponencias que han tenido. He estado desde ayer también siguiéndoles en la noche y bueno, pues felicitarles, ¿no? A usted y a la institución y a seguir adelante. Claro, Con estas pautas que- muchas gracias, colega. ¿Cómo están? A ver, ¿dónde están los demás profesores? A ver, vamos a hacer concurso de participación. ¿Dónde están los demás profesores? ¿Dónde están los demás colegas? ¿Están vivos? ¿Están ya queriendo dormir? ¿Cómo están? ¿Dónde están los otros profesores? Colegas, colegas, colegas. Creo que han puesto la exposición y se han tapado con la cama. ¿Cómo están el resto? Hola, hola, profes, ¿qué tal? Colegas, manifiéstense, exprésense, Adelante, Lice, seguimos atendiendo. den señales de vida. A ver, ¿qué dudas hay? ¿Qué problemas? Vamos a solucionar de la mejor manera. A ver, vamos a tratar de colaborarles. Vamos. ¿Alguna consulta más que tengan sobre el tema? Nada, colegas, todo tranquilo entonces, todo bien, todo perfecto. Ya sé. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, colega? A ver, pronúnciese. ¿Qué tal? ¿Tuvo alguna duda sobre alguna exposición, tal vez? La duda que tenía era lo que usted nos ha orientado la última intervención de uno de los colegas donde preguntaba acerca del examen de ascenso. Entonces creo que es necesario pues tomar nota de todo lo que es nuestra área de comunicación y lenguajes. Ya. Entonces lo que yo tal vez solicitaría, Lice, es que las diapositivas nos podía facilitar para hacer una repasadita más. Entonces, eso sería la petición, Lice, por favor. Ya, les voy a pasar un tema más, no, bueno, un PDF yo pienso que tal vez un poquito más detallado sobre el desarrollo de lo que son las formas de habla y las formas de lengua. Formas de lengua y formas de habla tienen que dominar los conceptos de qué son estos, cómo se clasifican, cuándo se dice que es un vulgarismo, cuándo se dice que es
arcaísmo y demás. No vamos a, es un poco, eso es parte de la comunicación, sí, porque si hablamos de lenguaje y comunicación, engloba eso, ¿no? Formas de hablar y formas de expresarnos para llevar a cabo una buena comunicación. ¿Qué entendemos nosotros por tecnicismo, por ejemplo? Son palabras que son especializadas, referentes ¿a qué? A oficios u profesiones, pero que son de manera específica. Por ejemplo, si nosotros ponemos, como les dije hace un momento, palabras como mandamiento, palabras como diglosia, palabras como lexema, son considerados palabras técnicas. Entonces, tú puedes clasificar esas palabras dentro de el tecnicismo. Pero si vas a otro lado, por ejemplo, como palabras que son extranjeras, pero que no se han entendido bien, tú vas a clasificarlas como, ¿qué? Como barbarismo. ¿Cuáles son los ejemplos de barbarismo? El que más me gusta es la palabra marketing. ¿Es una palabra extranjera? Sí, pero se ha entendido de mala manera al momento de importarlo al castellano. Se lo ha entendido como mercado, cuando va más relacionado con publicidad y demás, ¿no? Hacer marketing lo entendían como hacer mercado, pero lo original tendría que ser como hacer publicidad, hacer todo eso, ¿no? Entonces, hay formas de clasificar el habla, hay formas de clasificar la lengua, y son parte de lenguaje y comunicación. ¿Ya, colegas? A ver. Entonces, ya vamos a un poquito, como les dije, ¿no? Empezar. Vamos a recapitular un poquito sobre todo lo que abarca lenguaje y comunicación. Primeramente hemos hablado de la distinción entre lenguaje, lengua y habla. Hay que saber definir, ¿no? Lenguaje, la capacidad del hombre de poder comunicarse. Lengua, idioma, sistema de signos establecidos que ya tienen gramática, forma de expresión actual. Ahí, cuando yo hago referente de gramática, obviamente ya va a estar todo incluido, ¿verdad? La acentuación, la sintaxis, forma correcta de articular las oraciones, cómo se hace, la coma, el punto y demás cosas. Eso es gramática como tal. Luego viene el habla, la forma individual de usar el lenguaje, ¿no? O la lengua, ¿no? La forma individual de usar la lengua, como me había vestido, o siempre eres. Son formas o ejemplos de habla, el uso individual. Luego hemos hablado que hay que desglosar cada componente en sus en micropartes o en sus componentes, ¿no? Cuando hablamos de lengua, obviamente esos tres conceptos, y luego vamos a los tipos de lenguaje, ¿no? Lenguaje oral, lenguaje escrito, mímica, simbólico, señas, indicios más hemos hablado, ¿no? Donde se enfocan los indicios y demás, ¿no? Seguimos. Y luego vamos a desglosar lo que es el habla. El habla va a estar desglosado en lo que es una jerga, lo que es un argot, lo que es un dialecto, un sociolecto, un modismo y demás, ¿no? Eso vamos a ver. Luego, cuando hablamos de sociolecto, por ejemplo, les he dicho que influye mucho el nivel de culto medio popular, ¿no? ¿Qué tanto tú sabes de la lengua y cómo lo manejas? Influye bastante en tu forma de expresión. Ya, entonces, eso tiene que ver, sigue con el lenguaje. Luego entramos a las funciones del lenguaje. ¿Qué les dije? Las funciones del lenguaje deben ser desarrolladas con los elementos o componentes de la comunicación. ¿Estos componentes tienen que estar presentes en la comunicación? Sí, pero cada uno se relaciona con lo que es las funciones del lenguaje. Función emotiva, función referencial, función fática, función conativa, metalingüística, función poética. Y hemos desarrollado, ¿no? Siempre hay que tratar de poner ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a detectar que una oración o una frase o una expresión está en función emotiva? Cuando vemos que hay sentimientos o emociones dentro de la expresión. ¿Cómo decimos que una es fática? Cuando vemos que dentro del mensaje hay pequeños conectores como correcto, se entiende, es decir, hay tipos de conectores lógicos, eso tenemos que hacer un pequeño repaso. ¿Cuántos tipos de conectores hay? Van a estar inmersos en lo que es la función fática. O también les dije lo que son las interjecciones. Las interjecciones obviamente van a estar un poco ligadas a lo que es la función fática.
Luego vamos a ver metalingüística, cómo definimos, ¿no? Si una expresión habla sobre el lenguaje mismo, función metalingüística. ¿En dónde está enfocada? En el mensaje. Por eso es la relación entre, ¿qué? ¿qué hemos dicho? La comunicación y el lenguaje se relacionan elementos de comunicación, este cuadro de acá. Elementos de la comunicación con funciones del lenguaje, ¿ya? Entonces hay que ver los componentes. Y luego los ruidos, también les hablé, ¿no? Hay tipos de ruidos. Referente y contexto. El contexto es el que más conocido como contexto. ¿Qué es el contexto? ¿No ven? Emisor, canal, podemos ir viendo con ejemplos, no habría problema, ¿no? No habría ningún problema. La función poética, dijimos que sí, ¿no? Son la inmersión de figuras literarias o poéticas dentro de la expresión. Entonces hay una infinidad de cositas que hay que revisar, los signos artificiales, signos naturales. Esto ya es más complementario porque son tipos, ¿no? La diferenciación entre signo, símbolo, indicio, es una parte igual de la comunicación. Hay que ver, porque hay comunicación de pintura, hay comunicación de música, hay comunicación de colores. Sí, el semáforo. Por ejemplo, cuando llega el año nuevo, ¿no ve? Que el calzoncillo rojo, que el blanco, que el verde, tiene una forma y tiene un significado. Entonces, ¿hay tipos de comunicación variada? Sí. Entonces, ese sería prácticamente el resumen de esta parte o de esta charla, ¿ya? Espero haber de alguna manera cumplido con sus expectativas y espero verlos o escucharlos en cualquier momento o tienen algún problema, ya tienen mi número, ¿ya? Muchas gracias, colegas. Espero hasta pronto poder tener también otro momento con ustedes. Gracias, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Lice. Les voy a pasar con el directo. Muchas gracias, licenciado. Le quedo muy agradecido. Muy buena la explicación, licenciado. Muchas gracias y espero pues que siga apoyándonos, Licen. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas de Bolivia, estimados colegas, profesores de distintos departamentos, el Instituto Rey de Reyes obviamente agradece bastante al licenciado Johnny por su exposición de hoy día. Como ustedes ya sabrán, estimados colegas, cualquier tema es complejo, cualquier tema es amplio, mate, química, física, lenguaje, historia, biología, todos los temas son complejos. Estas son pequeñas cápsulas, pequeñas ayudas que estamos realizando. Sin embargo, estimados colegas, para el siguiente examen de ascenso, gestión 2023, vamos a preparar nuestras clases ya faltando bastante tiempo. En esta ocasión un poquito el tiempo nos ha pisado, entonces, pero no se preocupen, por favor, para la siguiente gestión ya va faltando tiempo vamos a organizar, estimados colegas. Muy bien, estimados colegas, también quiero agradecerles a todos ustedes, porque también todos ustedes se han sacado tiempito, han hecho el esfuerzo de asistir a estas clases. Cualquier persona que hace el esfuerzo siempre consigue cosas grandes. Aquel ser humano que persevera, que no se rinde, tarde o temprano llega el éxito, tarde o temprano llega la recompensa. En tal sentido, estimados colegas, también ya voy a ir cesando esta parte porque esta noche nos vamos a volver a encontrar otra vez. Antes de cesar esta parte, quiero aclararles lo siguiente. Las clases grabadas de anoche, dentro de pocos minutos vamos a subir, por favor, ¿ya? Sí, las clases grabadas de anoche, dentro de pocos minutos vamos a subir, primera aclaración. Segunda aclaración, para aquellas personas, para aquellos profesores que están interesados en esta clase de hoy, comunicación y lenguaje, el tema de comunicación y lenguaje vamos a subir a la página del Instituto Rey de Reyes hoy mismo a las 3:30, 4, en esa altura ya va a estar listo va a estar, porque también tenemos que nosotros aquí hacer unos procedimientos internos para subir, etcétera, etcétera. Entonces, profesores, estimados colegas, tengamos paciencia. Muy bien, con esas dos aclaraciones. Tal vez nos podía, digamos,
tratar de enviarnos en PDF, Lice, así para repasar, digamos, porque a veces, digamos, en celular, en laptop es un poco complicado, ¿no? Entonces, mejor es, digamos, en la parte del PDF, así puede imprimirse y podemos repasar, Lice. A ver, dame un segundito, voy a consultar a mi equipo de trabajo, cómo lo podemos enviar. ¿Equipo de trabajo podemos enviar en PDF? Es decir, podemos enviarle en PDF, ¿cómo lo hacemos? Ya. Ok, estimado colega, ahorita mi equipo de trabajo acaba de confirmarme que sí se puede. Entonces, hasta las 3:30, o tal vez un poquito hasta tardar 4 de la tarde de hoy mismo, el tema de hoy día, comunicación y lenguaje, ya vamos a subir tanto al grupo de WhatsApp como también a la página de Facebook. Por favor, no se preocupen. Bien, entonces cesamos ahí. Esta noche nos volvemos a ver. Esta tarde vamos a enviar el link a las 6:30 aproximadamente. Sí, estimados colegas, no se olviden, hoy día, el tema es módulo 2, normativa específica. Sí, hoy es normativa específica con el licenciado Tiburcio Copa. Por las noches vamos a continuar. Bien, estimados colegas, muchas gracias por asistir, muchas gracias, y aquí hacemos una pausa y nos vemos más tardecito. Buen provecho, que tengan una linda tarde. Gracias.